las entrevistas que publicó el Faro con estos dos ex cabecillas de la Mara 18, la facción autodenominada revolucionarios, y estas en conjunto con todas las publicaciones que el Faro ha venido haciendo sobre las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas. El Faro también antes informó sobre negociaciones de otros gobiernos con las pandillas. Nos confirman que este gobierno ha necesitado de manera fundamental el apoyo de las pandillas para sus principales logros políticos. Es decir, el apoyo de las pandillas fue clave para ganar la alcaldía de San Salvador en 2015, fue clave para ganar la presidencia de la República 4 años después, en 2019, y fue clave para 2 años después, en 2021, ganar la supermayoría parlamentaria, que fue la que finalmente le permitió a Nayib Bukele tomar el control de todo el aparato estatal y tener la correlación para despedir al fiscal general, cambiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a través de estos magistrados que emitieron una resolución, abrir el camino hacia la reelección inconstitucional. Es decir, el ascenso político de Bukele, que ha sido vertiginoso. Bukele se convierte en solo 7 años en alcalde de un pueblito pequeño de la cordillera El Bálsamo, Nuevo Cuscatlán, a ser presidente de la República. Es un ascenso brutal en 7 años, y el apoyo de las pandillas fue fundamental, ¿verdad? El Faro nos lo confirma, ¿verdad? Y también el Faro confirma otras cosas tan terribles, ¿verdad? Por ejemplo, que los pandilleros tuvieron luz verde del gobierno para seguir asesinando siempre que escondieran los cadáveres, ¿verdad? Esta frase tenebrosa de sin cuerpo no hay delito, ¿verdad? También el gobierno autorizó a los pandilleros a seguir extorsionando siempre que no se disputaran los territorios que ya controlaba cada pandilla, ¿verdad? También sabemos que el gobierno le concedió funciones estatales a las pandillas, al permitirles, por ejemplo, durante la pandemia, administrar las pandillas, la cuarentena, ¿verdad? Al permitirle a las pandillas que ellas elaboraran las listas de quienes recibían los paquetes alimenticios. Incluso las pandillas elaboraban las listas de personas que recibieron el famoso bono de los $300 que dio el gobierno. Es decir, lejos de tener el control del territorio, como decía la propaganda gubernamental, el gobierno le cedió formalmente a las pandillas control territorial. Entonces, el Faro nos lo ha confirmado, ¿verdad? Ciertamente, como vos decís, en un país mínimamente democrático, con una ciudadanía mínimamente demandante, estarían ya en la picota, por lo menos los funcionarios que aparecen directamente mencionados como operadores de las negociaciones, sino el presidente de la República también, ¿verdad? Es decir, aquí suceden cosas tan terribles que en otro lado serían escándalos, ¿verdad? Que sacudirían al gobierno y hasta quizás propiciarían su caída, ¿verdad? Pero de momento eso no sucede en El Salvador. Luego, eso sobre lo del Faro. No sé si tenés algún punto ahí vos en el que quisieras profundizar, o nos vamos a lo que ha pasado ahora. Así rapidito, ¿cómo podríamos interpretar, ya saliéndonos un poco de esto de las entrevistas del Faro, porque dijimos que lo íbamos a tocar muy por encimita, qué opinión o qué podríamos pensar ante el silencio de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil, del Ministro de Seguridad Pública, ante el café con Cremora hallado en Panamá? Y bueno, y a quien mandaron fue al señor ministro Pelacoco Monroy. Es decir, ahí hay un montón de cosas
que quedan por saber. Por ejemplo, el hecho de si efectivamente este café con cremora salió del Salvador. Porque si salió del Salvador significa que todos los controles que se supone que deben haber en esos sitios para los embarques se rompieron. Por otro lado, se supone que esos marchamos utilizan tecnología de GPS. ¿Acaso los marchamos eh, acaso no se detectó a través del GPS que el marchamo efectivamente había sido roto en determinado lugar de Panamá, como la versión del gobierno dice que en Panamá fue donde contaminaron estos containers? ¿Qué explicación podría haber de esto? ¿Es plausible la versión del gobierno que la contaminación sucedió en Panamá o estará sucediendo esa contaminación en los puertos salvadoreños, Leonel? ¿Qué versión será más plausible? Sí, mira, la respuesta que dio el ministro de la Defensa, que además es sospechoso, ¿verdad? Que sea el ministro de la Defensa y no el fiscal general de la República, ¿verdad? O inclusive el ministro de Relaciones Exteriores, porque es un asunto, ¿verdad? También de nacional. Pero lo que dijo el ministro de la Defensa no es creíble. No es creíble y lo que hay es una duda grande. No tenemos pruebas directamente que vinculen al gobierno salvadoreño con el envío de esta droga, pero ciertamente la droga va en un contenedor procedente de El Salvador, en un depósito de café de la marca creada por el gobierno de El Salvador. ¿Verdad? Es demasiada coincidencia. Y hay que decir, Mario, que no es la primera vez. Ya sucedió antes. El caso más reciente fue cuando descubrieron otra vez droga en contenedores en un puerto de España que procedía de El Salvador. Pero ahí la salvedad que tuvieron fue que había pasado por Panamá y en Panamá lo habían contaminado. Pues ahora descubren la droga en Panamá, procediendo directo de El Salvador. Entre El Salvador y Panamá no hubo otra, ponerle parada en un puerto de Nicaragua o de Costa Rica, sino que fue de El Salvador a Panamá. ¿Verdad? Entonces ahí hay muchas dudas, ¿verdad? Sobre la complicidad, ¿verdad? El gobierno salvadoreño podría estar permitiendo, ¿verdad? El tráfico de drogas, o en el peor de los casos, el gobierno salvadoreño podría estar involucrado. Lo otro que a mí me llama la atención, ahora tenemos lo otro que a mí me llama la atención con respecto a esto es que los responsables del café, por ejemplo, simplemente dijeron que el café que iba para el rey en Marruecos, si yo no mal recuerdo, que ese café no tenía vinculación con el encontrado en Panamá, pero no aclararon quién era el dueño del café que encontraron en Panamá y quiénes eran los dueños de los containers. A mí me parece que hubiera sido sensato también dar una explicación acerca de eso, para disipar dudas. Sí, como te digo, lo que tenemos son dudas, ¿verdad? Probablemente haya gente investigando esto. Yo no dudo que la DEA, ¿verdad? Sí sepa que lo estén investigando, ¿verdad? Pero claro. Por el momento creo que no lo sabremos. Yo solo sobre lo que se nos quedó del faro, si me permitís agregar un asuntito que me parece importante mencionarlo, y es que es cómo se confirma esta doble moral, esta hipocresía, este cinismo de una narrativa de Bukele consistente en acusar a los gobiernos anteriores de negociar con pandillas y decirles 1000 veces malditos, negociaron con la sangre del pueblo salvadoreño, mientras él ha hecho lo mismo, ¿verdad? Eso a mí me parece que es de las cosas más deplorables, que claramente lo confirma el Faro. Es decir, el gobierno de Bukele acusando a otros, ¿verdad? Incluso hay exfuncionarios presos. Bukele tiene preso a el general David Munguía Payés, el ex ministro de Defensa de los gobiernos del Frente,
¿verdad? Por negociar con pandillas, mientras el gobierno de Bukele ha negociado con pandillas. Eso me parece que es un punto que merece la pena señalarlo. Allá hay como una doble moral en el sentido de decir, efectivamente, las investigaciones del Faro con los gobiernos de los mismos de siempre en torno al pacto con estructuras criminales es certero, pero las investigaciones del Faro en torno al pacto del gobierno de Bukele con estructuras criminales, eso es falso. Yo aquí en Argentina tuve una discusión con un conocido y justamente le decía eso y me dijo, es que el Faro perdió credibilidad desde el momento que empezó a sacar investigaciones en contra del presidente Bukele, me dijo. Y yo dije, hombre, de verdad que el fanatismo te ciega por completo. O sea, el fanatismo te evita pensar, te evita tener sed. Yo siempre he dicho que pensar es como tener sed, porque no siempre se llegan a las conclusiones que uno quiere. Y ahí también encontramos este elemento que lo analizan desde la psicología, que es eh, eh, lo tenía en la punta de la lengua, la disonancia cognitiva. Es decir, cuando lo que nosotros hemos idealizado ya no se corresponde con la realidad y nosotros tratamos de darle una explicación que no necesariamente va a ser una explicación racional en torno a lo que nosotros nos habíamos idealizado.